nuestra teoría de Monroe-Kelly, que la hemos platicado ya muchas veces, que esa teoría habla de qué es lo que va a ceder o qué es lo que vamos a poder echar mano de al momento de que haya una lesión ocupativa. Y como ya todos lo sabemos, lo primero que es el líquido cefalorraquídeo, seguido del sistema venoso, el parénquima y el sistema arterial. Es decir, el sistema arterial es lo último que se va a vencer. ¿Y esto por qué? Porque ya lo vimos. El cerebro tiene un metabolismo oxidativo, depende 95% del fluido que le llegue. ¿Y quién lleva ese oxígeno? Pues el sistema arterial. Entonces, acuérdense, teoría de Monroe-Kelly nos habla de compensación cuando hay una ocupación, un aumento de la presión intracraneana a expensas de un fenómeno de masa. Pero pues esto ya, ustedes son expertos en eso. ¿Cuáles son otro tipo de lesiones que nos puede pasar a expensas de una lesión primaria? Por ejemplo, cuando tenemos un hematoma aquí, nos podemos empezar a herniar, ¿sí? Aquí en el número 1 tenemos una hernia singular, o también llamada subfalcina, en relación a la falx, a la hoz del cerebro. La número 2 es una hernia uncal, que hablábamos también en la clase pasada del uncus, también llamada hernia tentorial en su relación al tentorio. La número 3, la más peligrosa de todas, es una hernia central, es decir, el material del encéfalo pasa a través del tallo, ocupa todas estas estructuras. En el número 4 nos está señalando una hernia tonsilar, que esa es por las amígdalas cerebelosas. Y aquí falta mencionar una, que es una hernia que se da inversa, una hernia también llamada paradójica. Es decir, todas estamos hablando de que son en el sentido para acá, hacia abajo. Pero ¿qué pasa cuando esa lesión está, por ejemplo, aquí? Pues bueno, puede ocasionar que exista una hernia paradójica, una hernia en el sentido opuesto, es decir, para arriba. Aquí tenemos un ejemplo que se ve por acá. Y acá falta una de mencionar, que es la hernia transcalvarina, que la tenemos por acá. ¿Y esa cómo se da? Pues cuando hay pérdida de la continuidad de las estructuras óseas del cráneo. Entonces esta hernia migra a través de estas estructuras y se hace evidente en los tejidos blandos. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de un hematoma. Como lo sabemos, es un lente biconvexo, que ahorita vamos a ver. Y ahora llegamos al tema, al main course, al principal asunto de esta charla, que es la lesión secundaria. Es de la que pocos hablan, pero es la más relevante porque es la que más nos va a traer daño cerebral. O bueno, daño encefálico, claro. Esta lesión secundaria se puede dar por dos grandes ramas. La primera es la disminución de la oferta de oxígeno y la segunda es el aumento del consumo de oxígeno. Entonces, aquí ya nos damos una idea de qué está hablando la lesión secundaria, es decir, es la pérdida de la irrigación cerebral o la pérdida de la demanda de oxígeno o la pérdida o más bien el aumento del consumo, etcétera, etcétera, pero que nos lleven a eso, a que haya una lesión en donde no se cumplan los requerimientos adecuados de oxígeno para el cerebro. Dentro de las que disminuyen la oferta, es decir, que van a atrofiar el sistema de irrigación, las más comunes son las intracraneales o las que más común vamos a estudiar, porque estamos acostumbrados a ver el tema de traumatismo craneoencefálico desde un punto de vista neurológico, no desde un punto de vista integral. Entonces, las intracraneales, ¿cuáles son? Pues obvio, aumento de la PIC, ya vimos la teoría de Monroe-Kelly, el edema cerebral, los hematomas, empiemas, etcétera, etcétera, la hidrocefalia y, por supuesto, depresión respiratoria de origen central. ¿Esto qué pasa? Cuando hay depresión respiratoria, pues obviamente no hay aporte de oxígeno, no hay aporte. Pero también existen causas extracraneales que obviamente tenemos que tener muy en mente al momento de hacer un abordaje de un traumatismo craneoencefálico. Lo primero que es obstrucción de la vía aérea. Cuando hay un trauma, nunca nos ponemos a pensar en eso.
A lo mejor esta persona que sufrió el trauma venía manejando y se iba comiendo una paleta. Y esa paleta al momento del trauma se fue, se aspiró y ocasiona una obstrucción de la vía aérea y como viene con un chipotote en la región frontal, todos decimos, no, traumatismo craneoencefálico hay que abordarlo. Y de verdad, muchas veces se obvian estas causas, pero las tenemos que tomar siempre en cuenta. Otra cosa, traumatismos torácicos, contusiones pulmonares, aquí lo vemos, síndrome de distrés respiratorio agudo, neumonía, neumotórax, vean, hipotensión sistémica o una anemia severa. ¿Cuándo hemos contemplado una anemia en un traumatismo craneoencefálico? Jamás. Una hipotensión sistémica. Ya decimos, híjole, ya trae la TA bien baja. No, no importa, ahorita vamos a controlarle esto, métanlo TAC. Bueno, pues para que vean qué tan importante es checar las causas extracraneales al momento de hacer un abordaje de un traumatismo craneoencefálico. Ahora, ¿a expensas de qué podemos evaluar esta lesión secundaria? Aquí tenemos dos fórmulas. La primera fórmula es la fórmula que nos habla del flujo sanguíneo cerebral. Es esta. ¿Se acuerdan del CBF, Cerebral Blood Fluid? Pues aquí está. El flujo sanguíneo cerebral, ¿cómo se calcula? Pues a través de la presión arterial, es decir, presión arterial media, menos la presión intracraneana sobre las resistencias vasculares cerebrales. Como hacer el cálculo de las resistencias vasculares cerebrales es sumamente complicado y sumamente complejo, los científicos optaron por usar esta fórmula, que si bien no nos calcula el flujo sanguíneo cerebral, nos va a calcular la presión de perfusión cerebral. ¿Y esta cómo se calcula? Pues simple, la presión arterial media menos la presión intercraneana. ¿Cuánto es lo normal o lo que deberíamos tener para que se pueda llevar a cabo todos los mecanismos fisiológicos normales? Pues aquí está. La presión de perfusión cerebral debe rondar los 80 milímetros de mercurio. ¿Y esa cómo se constituye? Pues por la presión arterial media, normal de 90, y una presión intracraneana normal de 10, que sabemos que esta puede ir desde 5 hasta 15. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un hematoma subdural que me está aumentando la presión intracraneana, por ejemplo? Me la está llevando a 20. Lo primero, ustedes dirían, híjole, es que aquí sería 90 menos 20 igual a 70 y ya no se lleva bien a cabo los fenómenos fisiológicos. Pero existe un evento que se llama fenómeno de Cushing. Este fenómeno de Cushing lo que hace es, ok, yo tuve un aumento de 20, pues yo me voy hasta 100. Aumento mi presión arterial media de manera fisiológica para que esto pueda mantenerse en 80, para que nuestra presión de perfusión cerebral se mantenga. Esto, acuérdense, fenómeno de Cushing. Esto habla de la autorregulación cerebral. ¿Cómo puede pasar eso? Ok. Dicen, oh, tengo una lesión, vamos a aumentar la PAM. ¿Cómo pueden aumentar la PAM, la presión arterial media? Haciendo una vasoconstricción a nivel una vasoconstricción sistémica para que haya mayor presión media y esto se pueda mantener y se pueda perpetuar la perfusión cerebral. Acuérdense que presión es igual a fuerza sobre área. Entonces eso quiere decir, si yo disminuyo el área, aumento la presión y por consiguiente aumento la fuerza. Entonces se puede mantener esta presión de perfusión con el fenómeno de Cushing. Pero hay un momento en el que este fenómeno de Cushing deja de pasar. Por ejemplo, si yo esta PIC me la aumento a 40, pues entonces deberíamos de aumentar mucho la presión arterial media. Por supuesto, ya no es fisiológico. Entonces, cuando se pierde este fenómeno de autorregulación, es entonces cuando la presión de perfusión cerebral se ve en decadencia y nos conlleva a una lesión secundaria. Bien, una presión de perfusión cerebral se asocia, bueno, cuando está muy baja, se va a ver asociada a mayor morbimortalidad en traumatismo craneoencefálico. Entonces, volvemos a lo mismo.
tenemos que checar todo lo demás, todo lo que dejamos por acá, lo tenemos que estar checando para que nuestra presión de perfusión cerebral siga siendo buena y evitar así los mayores índices de mortalidad. Ahora, ¿cómo se puede mantener esto? Pues bien, manteniendo una presión de perfusión cerebral desde 60 ya habla de que está todo dar para que pueda llevarse esta perfusión. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues vamos a evitar la hipotensión, evitemos la hipoxia y evitar la anemia. Porque ¿en qué casos se habla de anemia? Por ejemplo, un paciente que está perdiendo sangre, un paciente que llega por un shock hipovolémico, le tenemos que restituir líquidos de primera instancia para mantener la volemia, sí, pero después, una vez estabilizado, tenemos que reponer todos los valores hemáticos, medir unas hemoglobinas para checar una fórmula roja completa para ver cómo están sus valores y así también poder perpetuar la presión de perfusión cerebral. Entonces acuérdense, desde 60 ya estamos del otro lado. Bien. ¿Cómo se da la primera atención a una persona con traumatismo craneoencefálico? ¿O qué es lo primero que debemos evaluar? Lo primero que debemos ver es el ABCD, lo mismo que en todos lados, que ya se había cambiado a que era primero CBA y aquí es ABCD. Para lo mismo, para tratar de evitar la lesión secundaria. Entonces, lo primero que es prevenir hipoxia e hipotensión. No, que trae las pupilas dilatadas. Ok, eso lo vemos después. No, que viene con un hematoma marcadísimo en la base del cráneo porque vemos que trae el signo de Barrel positivo. Ok, lo vemos después. Lo primero es ABCD, prevenir hipoxia e hipotensión. Repito, ¿esto para qué nos va a servir? Esto hay que grabárnoslo muy bien, para evitar la lesión secundaria, que es la que en realidad perpetúa el daño. Porque todos diríamos, tiene un hematoma, pues lo dreno y listo. No, pero no sabemos si ya tuvo lesión secundaria o no. Entonces, lo primero es prevenir hipoxia e hipotensión. Ahora, por supuesto, la mortalidad se aumenta cuando hay hipotensión, hipoxia y algo muy importante, cuando hay hipercapnia. Por ahí algunos de ustedes ya estuvieron checándose los temas de apnea y hipopnea del sueño y ya vieron qué pasa cuando tenemos hipercapnia, cuáles son los fenómenos que nos van a llevar a cabo una vasodilatación y primero una vasoconstricción refleja. Entonces, ya vimos lo primero, evitar hipoxia e hipotensión, cuando estamos hablando de primera atención en un TC. Aquí hay algo muy importante, les puse este screenshot, es una imagen del artículo original de Teasdale, o más bien, donde fue creada la escala de coma de Glasgow. ¿Por qué se llama escala de coma de Glasgow? Pues miren, porque fue escrita en el consenso de Glasgow. ¿Quiénes la escribieron? Pues Teasdale y Janet. En esta escala, o más bien en esta escala, predecimos el estado neurológico del paciente con respecto al coma. Y es aquí donde hay que aclarar un punto muy importante. A nosotros en la escuela nos enseñan que cualquier persona se le puede medir el estado de conciencia con un Glasgow. Y después, cuando empezamos a leer literatura de neurociencias, nos dicen, no, es que el Glasgow es solamente para TCE. Pues bueno, me apena decirles, el Glasgow, o más bien la escala de coma de Glasgow, sirve para evaluar cualquier tipo de lesión neurológica en la que podamos valorar el estado de conciencia. No solamente para TCE, sirve para cualquier tipo de lesión. Se puede utilizar, por ejemplo, en EBC, por ejemplo, en alguna persona con síncope. El Glasgow nos orienta sobre el estado de conciencia, no solamente cuando existe traumatismo craneoencefálico. Y está escrito aquí, en el artículo original de Teasdale y Janet. Si alguien lo necesita o no lo puede encontrar, porque ahorita es difícil, es de los 70, sí, creo que el 70 y tantos, de 1700, pero no lo checamos, pero yo lo tengo el original. Ahora bien,
¿Qué es la escala de Glasgow? Pues es esta escala que les puse aquí en esta imagen muy de Walt Disney para poder evaluar el estado de conciencia o el nivel de conciencia de una persona. Se divide en 3 parámetros: ocular, verbal y motor. Y yo tengo una mnemotecnia para que no se les olvide cuántos puntos son de cada una. Acuérdense que ojos tiene 4 letras, entonces el máximo son 4 puntos. Verbal tiene 5 letras y hablar tiene 6 letras. No olvídenlo. Aquí es motora. Motor tiene 6 letras. Entonces, lo mismo. Ojos 4, verbal 5 y motor 6 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para que así nos pueda dar un máximo de 15 puntos. ¿Cuál es el mínimo en un Glasgow? 3 puntos. Es decir, no existe el Glasgow de 0. Lo mínimo que tenemos en un Glasgow son 3 puntos. Y acá de este lado, en el lado derecho, esta imagen nos habla de cómo clasificar el traumatismo craneoencefálico. El mínimo, leve, moderado y severo. ¿Esto de qué va a depender? De 2 cosas a grandes rasgos: de la pérdida del estado de conciencia y de la escala de coma de Glasgow. Es decir, para que sea mínimo, tenemos que tener un Glasgow íntegro. ¿Cómo es eso? Que tenga una respuesta ocular espontánea, que el paciente esté orientado en las 3 esferas y que obedezca a las órdenes cuando nosotros le digamos: mueve tu mano derecha, pues la mueve. Mueve tu pie izquierdo, lo mueve. Siéntate, párate, etc. Hay algo que tenemos que tomar en cuenta. Aquí se evalúa la respuesta motora máxima. Es decir, si tenemos un paciente enfrente que, no sé, años previos tuvo un EBC y eso lo dejó con alguna hemiparesia o en alguna hemiplegia y no mueve la pierna izquierda, si yo digo, a ver, mueve tu pierna derecha y la mueve bien, mueve tu pierna izquierda y la mueve mal, de todas maneras, o más bien, o no la mueve, ya tuvo la respuesta motora máxima porque ya te obedeció las órdenes. Igual un paciente que es hemipléjico, tú dices, no, pues le digo que se pare y no se para, le digo que se siente y no se siente. Y a lo mejor lo que tú no sabías es que esa lesión ya preexistía. Entonces, respuesta motora máxima, eso es lo que también tenemos que tomar en cuenta. Esto en cuanto al mínimo. El leve nos habla de un Glasgow desde 14 puntos más o menos. Hay quien dice que de 13 a 15, pero lo más importante es esto. Puede tener un Glasgow íntegro al momento de que llega, pero tuvo una pérdida del estado de conciencia para que sea leve menor a 5 minutos. ¿Sí? Entonces, si un paciente dice, no, hombre, es que me pegué en la cabeza, por eso siempre en los servicios de urgencias preguntan, ¿y te acuerdas? ¿Te acuerdas cómo pasó? ¿Perdiste la conciencia? No, pues sí la perdí, pero fueron segundos. Ah, bueno, leve. ¿Por qué no mínimo? Porque perdió la conciencia. Aunque fueran segundos, pero ya la perdió. Entonces, leve. ¿Y de qué nos sirve poder clasificarlo? Ahorita vamos a ver el manejo que se le da a cada uno, no es lo mismo. En un moderado, un Glasgow de 9 a 13 y una pérdida de conciencia mayor a 5 minutos. Esto es dice una pérdida de conciencia o un déficit neurológico focal. Es decir, una persona que le calculamos un Glasgow de 13 puede no haber perdido la conciencia más de 5 minutos, pero por el simple hecho de tener un Glasgow de 13, ya te habla de que es moderado. O viceversa. Pudo haber perdido la conciencia 7 minutos y llegar con un Glasgow de 14 o 15, y por esa pérdida de la conciencia ya lo vamos a clasificar como un moderado. ¿Sí? Lo mismo con el déficit neurológico focal. Pero es importante hacer una exploración neurológica completa para poder evaluar este déficit. Y en cuanto al severo, pues es un Glasgow de 5 a 8. Y aquí tenemos un mini apartado, ¿no? Que habla del crítico. Traumatismo craneoencefálico crítico.
Esto de cuando tenemos un Glasgow de 3 a 4. Muy mal pronóstico. Estamos hablando de que tiene los mínimos. O sea, un paciente con ausencia de respuesta motora, con ausencia de respuesta verbal y con ausencia de respuesta ocular. Entonces, digamos que el paciente no llega muy bien del todo. Un Glasgow de 3, yo jamás he visto uno, pero bueno, a expensas de un TC, pero sí pues es muy grave. Ahora, para esto nos sirve clasificarlo. ¿Qué vamos a hacer en un traumatismo craneoencefálico leve? Con toda la confianza, lo podemos dar de alta en su casa, que se cheque, explicarle los datos de alarma. ¿Cuáles son esos datos de alarma? Pues el deterioro del estado de alerta, que empiece con cefalia crónica, datos de hipertensión intracraneana, como vómito en proyectil, que empiece con alteraciones visuales, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que nos puedan conllevar a ya ponerle a un mayor énfasis. Y a lo mejor un analgésico para el dolor. ¿Qué le dejaríamos? Pues un paracetamol es suficiente. Acuérdense que la dosis de 1 gramo de paracetamol tiene muy buen efecto analgésico. Ahora, el TC moderado, ¿qué le tenemos que hacer? Por lo menos 24 horas de observación. Digo por lo menos, porque las guías del Brain Trauma Foundation dicen de 24 a 48 horas solo de pura observación. Valoración neurológica cada 2 horas. Esto lo hacemos en todos los hospitales, o por lo menos en los hospitales de o sea, más bien de gama alta. Estas valoraciones ya están prehechas, una hojita donde te viene el Glasgow, donde te viene también respuesta de reflejos del tallo, obviamente el estado de conciencia, ¿no? Entonces, cada 2 horas lo tenemos que monitorizar a un paciente con un TC moderado y muchas veces lo obviamos. Acuérdense que aunque tenga un Glasgow de 14 o 15, si perdió la conciencia más de 5 minutos, ¿qué tenemos que hacer? Observarlo, hospitalizarlo o dejarlo en urgencias 24 o 48 horas. Posición semifowler, elevación de la cabeza a 30 grados. Obviamente alineación del cuello y del tórax. ¿Esto para qué? Acuérdense, evitar lesión secundaria. Lo primero, evitar hipotensión, evitar que esto obstruya la vía aérea, etcétera, etcétera. También le vamos a dar manejo analgésico y manejarle normovolemia y normotermia. Existen varios mitos acerca del uso de la hipotermia para poder manejar un paciente. Ahorita los vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que está indicado? Dijimos, normotermia. Y un TCE severo, pues, por supuesto, ingreso a unidad de cuidados intensivos y manejo por neurocirugía 100% necesaria. No solamente para operar, sino para que pueda decidir si se puede hacer algo o no. Porque no es lo mismo que lo vea un neurólogo, dejarlo en observación, a que lo vea el neurocirujano, por ejemplo, puede decir, no, es que no hay vuelta atrás, pero se le puede ofrecer tal cosa. Entonces siempre las guías marcan, si es severo, requisito que sea manejado por el servicio de neurocirugía. Ahora, para que no se les olvide, aquí está esta imagen, lo mismo. Posición semifowler, cabecera 30 grados. ¿Esto para qué? Se cree que son medidas antiedema, ¿no? Entonces, nos decía nuestro maestro, el doctor Guadarrama, que para que no se nos olvidara esta posición o que la cabeza tiene que estar elevado, hay que pensar que para que el agua de la cabeza se le vaya a los pies. Así nunca se nos va a olvidar la posición que tiene que tener. Hago un énfasis de nuevo, normotermia. Presión de oxígeno mayor a 70 milímetros, presión arterial media de inicio mayor a 90. Primero mantener euvolemia, es decir, no sobrecargarlo, también para evitar edema pulmonar. Muy importante, hemoglobina mayor a 10 gramos sobre decilitros y la glucosa, muy importante, menor a 180 gramos sobre decilitro. Acuérdense que un aumento muy abrupto de glucosa nos puede generar edema cerebral. ¿Esto por qué? Porque actuaría como agua libre, el cerebro absorbe la glucosa, nos generaría un edema. Entonces,
Esto es lo mínimo que tenemos que tener en un manejo inicial, marcado por las guías del Brain Trauma Foundation. La examinación clínica es súper importante. ¿Y cuál es la ventana del alma? Los ojos. Los ojos es lo primero que vamos a evaluar en cuanto a al examen neurológico, obviamente después del Glasgow. O sea, primero el estado de conciencia y ya per se como exploración, pues sí, checarle las pupilas. ¿Por qué? La literatura más sofisticada de neurocirugía te da los valores exactos de mortalidad respecto a la actividad pupilar. Aquí puse un dato muy importante para que lo tengamos en cuenta. Vean este punto. Un paciente con pupilas midriáticas fijas, generalmente 100% de mortalidad. Entonces, muy importante checar las pupilas y todos los reflejos del tallo. Aquí puse una imagen de Walt Disney de por qué es importante esto. ¿Ustedes por qué creen que unas pupilas midriáticas y fijas se traduzcan a 100% de mortalidad? Pues al nivel en el que estamos. Acuérdense que el complejo motor migratorio se encuentra en el mesencéfalo. Entonces, si tenemos una lesión que está al nivel del mesencéfalo, esto no lo podemos ver en los ojos, pero en el tallo cerebral están las estructuras que van a formar el sistema reticular activador ascendente. Entonces el paciente no va a despertar. Muy importante que recuerden eso, 100% de mortalidad. Ahora, aquí puse una imagen del famosísimo caso de Phineas Cage, que ya todos por acá estamos familiarizados con él. Este caso, ¿de qué nos habla? Pues bueno, de los problemas conductuales que puede tener un paciente que sufre un traumatismo craneoencefálico. Ya lo mencionábamos la clase pasada. No es solamente me duele la cabeza y listo. Ahí paro el problema. Si es operable, lo opero. Si no es operable, lo observo, lo evalúo y a su casa y continúa su vida normal. Puede que no te dé ningún signo de alarma neurológico, puede que no tenga ninguna hemiparesia, ninguna plejía, ningún problema de vía visual, que escuche bien, que huela bien, que saboree bien, que tenga la motilidad facial normal, ninguna alteración de la sensibilidad, pero de la nada vemos cómo empieza a sufrir cambios de la personalidad o problemas de comportamiento. 40% de las personas con traumatismo TCE de moderado a severo van a presentar cambios o trastornos de la personalidad. Eso viene en el libro y en el Yeomans de neurocirugía. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que no solamente son las repercusiones neurológicas, sino también conductuales. Aquí, en el caso de Phineas Gage, esta vara de una mina le atraviesa el piso anterior del cráneo, obviamente pierde el ojo, como lo vemos acá, pero ¿qué es lo más importante? La afección a los relevos límbicos. Aquí le atravesó el órbito frontal, ¿sí? Es decir, la porción del lóbulo frontal que descansa sobre el techo de la órbita, lo cual repercute en cambios de personalidad. ¿Vieron cómo se empezó a gastar su dinero? ¿Vieron cómo ya era una persona descortés? ¿Vieron cómo los ahorros de toda su vida le empezaban a importar nada, gastándoselo en mujerzuelas y alcoholes? Entonces, muy importante también que chequemos o que tengamos en cuenta que es un porcentaje muy grande los que van a tener estos cambios de la personalidad. Ahora bien, ¿cómo saber si puede existir una lesión intracraneal? Esta tabla la escribieron unos italianos, esta clasificación, en 1992, es muy vieja, pero a mí se me hace sumamente espectacular. ¿Por qué? Nos habla de un riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto de presentar una lesión intracraneal basándonos en la sintomatología que tiene o en el evento, como sucedió. Por ejemplo, si el paciente tiene vómitos, si convulsionó, si tiene mayores de 60 años,
y si está tratado con anticoagulantes, eso nos habla de un paciente muy habitual. Tratamiento con anticoagulantes porque es cardiópata, tiene 60 años, por supuesto. El paciente, los familiares te dicen, no, es que vomitó y cuando se cayó, convulsionó. O te dicen, le dio un ataque de epilepsia. Ah, bueno, riesgo medio de presentar una lesión intracraneal. Yo hubiera pensado, no, hombre, súper alto, riesgo súper alto por todo lo que presenta. Pero aquí tenemos las que son características o es casi seguro que va a presentar. Obviamente, pues una fractura, una lesión penetrante, cuando ya focalizó, disminuye el nivel de conciencia o de plano bajo nivel de conciencia. ¿De qué habla esta disminución de nivel de conciencia? Cuando en 24 horas el Glasgow decae más de 2 puntos. Pensaríamos que es mucho tiempo, pero acuérdense que ya tenemos un moderado, está en observación. En 24 horas pasó de 13 a 11, es de alarmarnos. Son indicaciones de intubación. Aunque no tenga Glasgow menor a 8, que es la indicación absoluta para intubar, si decae el Glasgow más de 2 puntos en 24 horas, es indicación para poder intubar a un paciente. Ahora bien, esta tablita está fabulosa, pero está muy obvia las alteraciones que nos pone aquí en el riesgo alto. Y por ejemplo, un hematoma de cuero cabelludo o una contusión de cuero cabelludo más cefalea más vértigo, diríamos, ah, caray, probablemente tenga algo. Y aquí lo marca como bajo riesgo. ¿Esto a qué se debe? A que ellos checaron, o más bien, cuando hicieron este estudio, todo lo monitorizaron con días después, es un estudio viejo. Entonces todo lo evaluaron con TAC y se tardaron, o sea, no fue inmediata su evaluación, por lo tanto las personas que llegaban con, no sé, un hematoma de cuero cabelludo, en lo que pasaba un día en hacer el ataque, en lo que era otro día de estabilización, en lo que podían checar resultados, en lo que evoluciona clínicamente, en lo que lo registraban y todo, pues el paciente ya estaba en su casa. Entonces, esto es solamente como para tenerlo muy en cuenta, cuáles son las que de verdad pueden tener una lesión intracraneal evidente. Y por supuesto, eso nos da pauta para hablar de cuáles son las indicaciones de hacer una tomografía axial computarizada, un ataque de cráneo. Glasgow menor a 15. Aún tenga 14, 13, 12, el Glasgow se tiene que tomar, la ATAC se tiene que tomar sí o sí. Pérdida de conciencia o amnesia postraumática, ya lo vimos, se toma TAC. Si está focalizando, se toma TAC. Por supuesto, si hay alguna anisocoria marcada, le tomamos TAC. Afección a nervios del cráneo, muy importante en la exploración. Le tomamos un TAC. Depresión de huesos del cráneo, fracturas lineales que cruzan los vasos. Signos de hipertensión intracraneana, como ya vimos ahorita en la teoría de Monro-Kelly. Y fontanela bombada y diástasis de suturas en lactantes. Antes se creía que si un niño sufría un traumatismo craneoencefálico, se le tenía que tomar una radiografía. Y en el adulto igual, pero ya vieron que no, la radiografía no es nada sensible y mucho menos específica para traumatismo craneoencefálico, excepto en lactantes. Entonces la indicación para hacer un ATAC es cuando está la fontanela bombada o diástasis de suturas. Si no, podemos pedir una radiografía solo en bebés. En adultos, de primera línea TAC. Y aquí vemos la clasificación de Marshall. Entonces, esta clasificación nos habla de 6 estadios para poder evaluar un traumatismo
con base en la TAC. Es decir, el tipo 1 es una TAC normal, el tipo 2 son lesiones pequeñas, pero la línea media y las cisternas de la base son visibles. Aquí, por ejemplo, vemos estas lesiones chiquititas, que están estas dos intraventriculares y está a lo mejor ahí a nivel de la cápsula. ¿Esto qué pasa? Esta clasificación nos dicta la incidencia de hipertensión intracraneal a expensas de estas lesiones. Ya vemos que es muy baja aquí en una TC normal, en una TAC normal, perdón, y en una de tipo 2 es del 28.6%, ya es una cantidad considerable. A mí me llama la atención esto, por ejemplo. Una de tipo 4, 100% de incidencia de hipertensión intracraneal. ¿Esto por qué? Aquí dice, es una desviación unilateral. La línea media está desviada más de 5 milímetros, que eso es también lo que nos dicen en todos los servicios de urgencias. Y por ejemplo, en la del tipo 3, no tenemos cisternas de la base. Aquí podemos ver cómo están ocupadas estas cisternas. Pero al ser bilateral, esa compliance nos deja que la incidencia de hipertensión intracraneana sea menor, a pesar de que se vería más importante que haya una lesión bilateral, por lo menos en el aumento de la PIC es menor incidencia. Pero aquí es donde cobra relevancia. En cuanto a los resultados, una lesión de tipo 4, es decir, que desvía la línea media más de 5 milímetros, mal resultado, 100% mal resultado. Mientras que una bilateral andan más o menos 50-50, ¿sí? Una de tipo 2 ya vimos 66.7%. En cuanto a estas dos accesorias que tenemos aquí, dice masa evacuada y masa no evacuada. Cualquier lesión que haya sido evacuada, vean, tiene menor falla en los resultados que, por ejemplo, esta, que es una lesión de tipo 3. Entonces ahí ya vimos cómo una lesión evacuada tiene una mayor incidencia de aumento de la PIC, pero mejores resultados. Y una masa no evacuada, por supuesto, pues mayor incidencia y mayor falla en el resultado o más resultado. Pero lo mismo. ¿Cuál es la única que tiene el 100%? La que desplaza la línea media más de 5 milímetros. Entonces ya después veremos los 5 puntos cardinales para poder evaluar un ataque y que no se nos vaya nada. Creo que esa clase estaba programada con André, pero muy importante, ya verán el primer punto, que la línea media esté alineada, la línea media cerebral alineada con la línea media craneal. Para esto, 5 milímetros. Suena muy poquito, pero es un mundo dentro del encéfalo. Amén. Y ahora, ¿sí? Perdón, tengo una duda. Adelante. Todavía no comprendí muy bien por qué si es de un lado es 100% y si es Sí, los dos lados es 63%. sí. Es por la compliance que da el cerebro. Al ser solamente de un lado, por ejemplo aquí, esta lesión solamente desplaza esto hacia acá. Eso hace que nuestra línea media se desplace. En cambio, si tenemos una lesión bilateral, obviamente que sea un tanto más pequeña, nos puede hacer que colapsen algunas estructuras bilaterales y eso repercuta en en la teoría de Monroe-Kelly, que si se ocupan las cisternas de la base, por ejemplo, que es lo más frecuente que se ve, entonces ya no te da datos de aumento de hipertensión intracraneana, porque esas cisternas colapsaron, es decir, al colapsarse le dieron más espacio de expandirse al cerebro. ¿Me explico? Ok, ya. Sí, ¿Sí? Vientos. gracias. Nombre de qué. Entonces, pues aquí tenemos una imagen típica de un hematoma epidural.
como ya todos lo sabemos, lente biconvexo. ¿A expensas de quién está dado un hematoma epidural? Su pregunta sumamente frecuente, pues se las presento: la arteria meningia media. La arteria meningia media, que es rama de la arteria maxilar, a su vez rama de la carótida externa. Entonces, la meningia media es la principal arteria que recubre la dura. Es esta misma la que deja las impresiones de Pacchioni en el cráneo, una arteria muy importante y por supuesto más importante cuando se rompe. Hace hematomas muy, muy, muy grandes. Ahorita vamos a ver las indicaciones quirúrgicas. Segunda lesión, el hematoma subdural. Este está dado por las venas puente. Este se le llama, que tiene forma de media luna. Tiene otras indicaciones quirúrgicas muy distintas al epidural, por lo mismo de que uno es causado por arteria y este es causado por vena. Eso lo tienen que tener muy en cuenta. Y obviamente, en un traumatismo craneoencefálico, lo que nos preocuparía sería un hematoma subdural agudo, porque existen los hematomas subdurales crónicos, por ejemplo, en patologías vasculares. Entonces, aquí tenemos, la TAC nos serviría también para evaluar si existe una hemorragia subdural o un hematoma subdural, pero más específico, en una resonancia podríamos ver si este es agudo o crónico. Obviamente, si se cayó y vemos que tiene un hematoma subdural y tiene indicaciones quirúrgicas, pues lo van a operar, no se van a esperar a averiguarle si tenía una angiopatía de base. Bien, aquí tenemos los intraparenquimatosos. Estos, ¿cómo los vamos a medir? ¿O cómo vamos a saber cuando existe o qué volumen tienen? Pues bueno, lo primero en la imagen A, ustedes pueden ver cómo está desplazada la línea media por esta lesión que tenemos aquí. Aquí podemos ver un vestigio o lo que queda de los ventrículos, pero aquí nos está marcando dos líneas, A sobre B. Para hacer un cálculo, tenemos que sacar el volumen longitudinal por el volumen transverso en el volumen lateral entre 2 si es una lesión hemisférica o entre 3 si es una lesión elipsoide. Esto nos permite calcular el volumen. ¿Es relevante? Sí, para las indicaciones quirúrgicas. Entonces, hay que tener muy en cuenta este tipo de lesiones. Aquí dejé una analogía entre los dos hematomas que acabamos de ver, un epidural con forma de limón y un subdural con forma de banana. Ahora bien, ¿cuál es la lesión que difícilmente le ponemos énfasis en un traumatismo craneoencefálico? Aquí tengo un ejemplo. No sé si ya ustedes habían oído hablar de esto o ya lo habían visto en algún hospital, pero esto es una lesión axonal difusa. La lesión axonal difusa no la podemos ver en una tomografía y es aquella que se presenta principalmente por lesiones secundarias. Es decir, no, el paciente llegó sin ningún problema, no tiene hematomas, bueno, tiene ahí un hematoma laminar muy pequeño, pero no despierta el paciente. Ah, caray. O el paciente no se mueve y no tiene nada. Bueno, se le pide una resonancia y se puede ver, por ejemplo, aquí este abombamiento a nivel del esplenio del cuerpo calloso. Voy a borrar esa raya para que lo puedan ver de nuevo. Lo alcanzan a ver cómo está, se pierde la arquitectura normal. Pues bueno, eso sería un indicativo de una lesión axonal difusa. Igual de este lado, donde están nuestras rayitas blancas, ven cómo esta intensidad, esta zona cambia de intensidad. Pues bueno, lesión axonal difusa. Y por supuesto, pues aquí vemos cómo está delimitada, ¿no? Voy a borrar las rayas de nuevo para que la puedan ver.
Ahí está, lesión axonal difusa. Hay que tomarla muy en cuenta en un traumatismo craneoencefálico. Poco frecuente, sin embargo, mal pronóstico. No hay reparación. Y, por supuesto, el diagnóstico gold estándar es post-mortem, donde se hace una tinción del cerebro, principalmente con argento, con plata, y podemos ver cómo se generan estas lesiones de los axones, es decir, daño axonal difuso. Como aquí, por ejemplo, a nivel del cuerpo calloso. ¿Sí? Ahora, ¿en qué tenemos que pensar para hospitalizar a nuestro paciente? Lo primero, obviamente, alteración de los signos vitales, si el paciente convulsionó, las funciones mentales alteradas y si perdió la conciencia de manera prolongada. Esto lo dicta la GPC, esto lo puse por fines de examen. A mí se me hace bastante obvio, pero pues se los pongo aquí por si en algún momento se los preguntan. Signos neurológicos focales, obviamente. Fractura craneal deprimida, fractura craneal basilar, es decir, a qué nivel lo podemos ver en el centro del encéfalo. Cuando tenemos alguna fractura de cráneo que atraviese vasos, como lo vimos hace rato, fracturas lineales, hospitalizar. Que tenga un edema muy amplio a nivel de la piel cabelluda y cefalalgia persistente con rigidez de nuca. ¿Esto de qué nos está hablando? Recuerden que solamente hay dos entidades que nos van a dar rigidez nucal por irritación meningea. Las neuroinfecciones y la otra, ¿cuál era? Hemorragia subaracnoidea. Entonces, cefalalgia severa con rigidez de nuca, hospitalización. Y por supuesto, déficit de memoria, vómitos persistentes, fiebre inexplicable. ¿Esto a qué se debe llamar? Se puede deber fiebre de origen central, desregulaciones hipotalámicas. Bien. Ahora, anormalidades, dice, neuroradiológicas que sugieran abuso infantil. Esto no es por la necesidad de atención, sino está protocolizado en un niño si hay algún indicio o algo que nos llama la atención respecto a posible abuso infantil, se tiene que hospitalizar para poder dar aviso a las autoridades, porque muchas veces los que maltratan son los padres y al momento de decirle no, se tiene que quedar hospitalizado, en eso ya damos notificación a las autoridades prudentes. ¿Y por qué pueden llegar? Muchas veces se les pasa la mano, los papás se asustan, y es entonces cuando llegan urgencias. No, es que en realidad se cayó. Pues no, no se cayó, lo están maltratando. O por ejemplo, por abandono también, o sea, que te dicen el niño tenía 6 meses y se cayó de un segundo piso. Pues, ¿qué andabas haciendo tú para no estarlo cuidando? Entonces, repito, no es porque pueda tener eh, alguna lesión muy complicada, sino porque hay sospecha de abuso infantil. Ahí nada más, la GPC hace hincapié en eso del hallazgo radiológico, más que nada, no tanto por una fractura de cráneo o algo así que señale que los papás lo maltratan o lo golpean, sino más que nada en lactantes y neonatos por el síndrome de niño sacudido. Y eso únicamente pues, lo pueden ver en un TAC o en una resonancia. ¿No? En una resonancia idealmente, por lo mismo. Bien, entonces, ¿cómo se tiene que dar el manejo en UCI? Lo primero, esto es muy importante, se tiene que colocar un catéter intraventricular. Ahorita vamos a ver por qué. Pero esto es debido a que la hipertensión intracraneana está en ínfima relación con el resultado pronóstico de la evolución del traumatismo. Es decir, cuando se tiene un tratamiento muy agresivo para la hipertensión intracraneana, es a los pacientes que les ha ido mejor. ¿Y cómo se puede dar este manejo o esta valoración de la presión intracraneana o de la hipertensión intracraneana? Pues la primera opción es un catéter intraventricular, pero por supuesto existe el catéter subdural, el epidural, el subaracnoideo y el intraparenquimatoso. Bien.
¿Cuándo nos tenemos que preocupar por la hipertensión intracraneana? Repito, según las guías de la Fundación de Trauma de Cerebro, el tratamiento se tiene que iniciar cuando la presión intracraneana es mayor a 22 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque vieron que cuando se excedían los valores de la PIC por encima de 22, era cuando tenían peor pronóstico, cuando la mortalidad aumentaba mucho. Entonces, ¿cómo se va a dar este monitoreo? Como ya vimos, la estándar es la colocación del catéter intraventricular. ¿Dónde se coloca este catéter? Aquí a nivel de esta X, que se conoce como punto de Kocher. Ahmed, no sé si estás hablando, pero no se te escucha. Ay, no, su internet.
¿Ya? ¿De nuevo? Ya. Ya. Es que no sé a qué se deba, pero a ver, vamos a seguir. Bien, entonces ahí sí se ve, ¿verdad? Sí, Nos quedamos aquí. solo dijiste el punto de kosher y ya. El Sí. punto de coger. Bueno, pues es lo más importante. ¿Dónde se tiene que poner un catéter? Se pone en el punto de coger. Expliqué dónde estaba, ¿verdad? Línea media pupilar, sutura coronal 1 o 2 centímetros adelante y 3 centímetros a la derecha de la línea media craneal. ¿Sí? Bien. Esto, bueno, lo repetimos así breve. El catéter intraventricular es el gold estándar, ya que nos permite tratar la hipertensión intracraneana y además monitorizarla. Es el método más barato, más sencillo y vean, la infección del 2 al 22%, bastante buen índice. Ahora bien, la Asociación de Avances de Monitoreo de Instrumental Médico da algunos valores para poder utilizar estos catéteres. Lo primero es que tengan un rango de medición de 20 a 100 milímetros de mercurio, que tengan una exactitud de más o menos 2 milímetros de mercurio en rangos de 0 a 20. Esto porque acordémonos que el punto de corte para tratar la hipertensión intracraneal era de 22. Y un error máximo del 10% en rangos de 20 a 100 milímetros de mercurio. Pero de 0 a 20 solamente más menos 2 milímetros de mercurio. Es decir, tienen que ser muy sensibles. ¿De qué nos va a servir? Pues ya vimos. Predice el pronóstico. Si la patología va empeorando o va evolucionando, nos dejan calcular y manejar la presión de perfusión cerebral a expensas de disminuir la hipertensión intracraneana y, por supuesto, restringir el efecto deleterio del tratamiento para reducir la PIC. Entonces, es muy importante colocar un catéter intraventricular. Ahora bien, aquí les puse un artículo que es muy controversial, también muy viejo, pero dice algo sumamente importante. Este artículo del New England Journal of Medicine nos dice que manteniendo un monitoreo intracraneal con presiones de 20 milímetros de mercurio o menos, no mostró superioridad a los cuidados de los pacientes solamente basándonos en imagen y examinación clínica. Entonces es ahí un punto muy controvertido. Si hay posibilidades de poner un catéter, pues lo pones. Si no existe la posibilidad, pues simplemente tags de control y exámenes clínicos para poder hacer el monitoreo de la evolución de un trauma. Ahora, ¿cómo vamos a manejar la hipertensión intracraneana que ya vimos en un traumatismo craneoencefálico? Pues bueno, existen dos corrientes que nos hablan de qué utilizar para las medidas antiedemas y manitol o solución hipertónica. Aquí les puse algunas ventajas y desventajas de cada uno. Vamos a hablar primero del manitol. Este manitol reduce la viscosidad sanguínea y aumenta el flujo sanguíneo cerebral, entonces diríamos que es buena opción. Disminuye la presión intracraneal a expensas de una vasoconstricción, o más bien, existe una vasoconstricción refleja de los vasos cerebrales al momento de un trauma, por lo cual, al usar manitol, podemos perpetuar este flujo sanguíneo cerebral y por consiguiente disminuir la presión intracraneal. Lo podemos usar de 15 a 30 minutos, es decir, tiene una acción de 15 a 30 minutos. Se utiliza de 0.5 a 1 gramo kilogramo por dosis y generalmente se acompaña de otro diurético de ASA, que es la furosemida. ¿De qué nos va a ayudar el manitol? Pues va a ser una expansión del volumen circulante
y disminuye el hematocrito. ¿Para qué nos sirve que haya expansión del volumen circulante? Pues para que se mantenga nuestras fórmulas de presión arterial media. En cuanto a la solución hipertónica, es preferible usarlo en ocasión, bueno, más bien, generalmente se prefiere usar la solución hipertónica para aumentar la bulimia. También lo usan con el manitol, pero es preferible la solución hipertónica, porque ya se ha comprobado que existe un aumento de la presión de perfusión cerebral al usar la solución hipertónica. ¿Qué se utiliza? Pues bueno, solución salina de 1.10 al 7.5. Esto disminuye la adhesión leucocitaria y lo más importante de por qué se prefiere es por el coeficiente de reflexión. ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Sí me están oyendo? No sabemos. Ah, bien. El coeficiente de reflexión es cuando nosotros tenemos un vaso sanguíneo, este vaso, o más bien, las medidas antiedema hacen que el agua circundante se venga al torrente para así bajar el edema, ¿no? El coeficiente de reflexión es que la sustancia vaya transcurriendo por aquí y vaya jalando el agua que está por afuera al espacio intra. El coeficiente dice que hay un punto en el que hace lo opuesto, es decir, se extravasa y genera un efecto invertido, es decir, saca el agua. Coeficiente de reflexión de 1 quiere decir que siempre permanece dentro del vaso. Y coeficiente de reflexión de 0.9 quiere decir que hay un punto en el que sale y hace el efecto inverso. Es por eso la piedra angular de escoger la solución hipertónica sobre el manitol, aunque todavía se usan los dos. Bien, la hiperventilación. A nosotros nos han enseñado durante toda nuestra formación que está indicado hiperventilar al paciente como medidas antiedema. Ya vimos que las guías del Brain Trauma Foundation no recomiendan la hiperventilación, ni siquiera en las primeras 24 horas del trauma. Entonces, eso omitirlo. No se debe hiperventilar a un paciente. A pesar de esto, un descenso de la presión de CO2 provoca vasoconstricción, disminuyendo el flujo y el volumen sanguíneo cerebral. Entonces, no se hiperventila. ¿Cuándo utilizar barbitúricos, sedantes, analgesia? Pues bueno, en hipertensión refractaria, cuando necesitamos hacer un descenso de los requerimientos metabólicos celulares, cuando necesitamos un efecto vasoconstrictor directo sobre las arterias o efectos cardiovasculares secundarios. ¿Y cómo los vamos a usar o qué usar? Pues bueno, sulfato de morfina, midazolam, fentanil, sufentanil o propofol. Aquí les dejo las dosis más o menos de cómo se usan. Y lo más importante, lo primero, o la primera elección, pues es la morfina. ¿Por qué la morfina? Pues porque se puede usar a demanda y existe un efecto, o más bien un antídoto controlable para la morfina, para los opioides. Entonces, hay que tener muy en cuenta que lo primero no son benzodiazepinas, sino morfina. Ya en segundo lugar nos dejan almida. Ahora, Es muy raro que en México tengan morfina de fácil acceso, ¿eh? Como si se fijan, las tablas están en inglés. Aquí sí. utilizan más, sí. Aquí lo que más usan de opioides es buprenorfina, por ejemplo, que la pueden adquirir más fácilmente. Pero morfina en México solo en los privados y en tercer nivel. Sí, bueno, sí, nosotros en el hospital sí tenemos un montón, pero sí, yo nunca he visto en los públicos, a excepción de que sea alguna cirugía
muy relevante, que la tienen programada con meses, generalmente sí usan morfina, pero tienes razón, es de difícil acceso. Ahora, la hipotermia es otro punto muy controvertido porque se cree que atenúa las concentraciones de neurotransmisores, que ayuda con la respuesta inflamatoria local y ayuda a la recuperación neuronal. Las guías del Brain Trauma Foundation dicen que se puede utilizar por no más de 48 horas, pero no dan cambios en la mortalidad, es decir, no mejoran el pronóstico. Ponerle hipotermia a un paciente no le va a ayudar en realidad. Aquí tenemos este artículo en el que dice que el uso de hipotermia profiláctica en pacientes con trauma craneoencefálico no cambiaron el manejo y mucho menos el pronóstico. Entonces, también les repito, es un punto muy controvertido. La vieja escuela todavía dice, sí, pónganle sus compresas, pónganle hielo local para bajar la inflamación. Pues bueno, aquí está demostrado que no funciona. El uso de esteroides, otro punto también muy controvertido. Hay quien dice que dentro de las medidas antiedema se pueden utilizar los esteroides. Pues bien, este artículo menciona que no está recomendado el uso de esteroides en el manejo de trauma craneoencefálico. Entonces, ya vimos que no hipotermia, no esteroides, hay indicaciones precisas para usar barbitúricos y no hiperventilación, que son 4 medidas que generalmente se usan. Y bien, esos fueron para manejar la hipertensión intracraneana, pero ¿qué hay de las lesiones primarias? La mayoría van a necesitar, o bueno, de ser necesario, se va a optar por una craneotomía descompresiva. ¿Por qué? Porque la craneotomía nos da mejor acceso para poder hacer el drenaje completo de la lesión. Ya lo vimos, una epidural, aquí está la imagen. Aquí están las indicaciones precisas para operar un hematoma epidural. Lo primero, lesiones mayores de 30 centímetros cúbicos. Ya vimos la formulita para calcular los volúmenes. Ahora, aquí hay algo muy importante. Dice, una lesión de menos de 30 centímetros cúbicos, pero con un Glasgow alterado, por ejemplo, mayor a 8, puede no ser operado. Podemos hacerle monitoreo solo con la presión. Entonces, ubiquen esto. Si no está la línea media desplazada, mayor de 5 milímetros, tenemos una lesión, por ejemplo, de 25 centímetros cúbicos, que es un volumen súper importante, pero el paciente tiene mayor a 8 en Glasgow, puede ser manejado solamente con expectante. Entonces volvemos a lo mismo, las indicaciones de cirugía son muy específicas. Ahora, en cuanto a los subdurales, ¿cuáles son las indicaciones quirúrgicas? Un edema subdural agudo, ¿sí? Mayor de 10 milímetros, con desplazamiento mayor de 5 milímetros, amerita drenaje quirúrgico. Y pongan atención, dice, todos los pacientes con un edema subdural agudo en coma, es decir, con Glasgow menor de 9, se tiene que hacer monitoreo de la presión intracraneana. Entonces volvemos a lo mismo. En el anterior, en el epidural, vemos un volumen de 30 centímetros cúbicos y aquí vemos un grosor de 10 milímetros. Entonces, si este grosor es mayor de 10 milímetros o desplaza la línea media más de 5, pues lo operas. ¿Ok?
¿Qué hay de los intraparenquimatosos? Pues bueno, estos intraparenquimatosos, lo que tenemos que checar es el deterioro progresivo neuronal. Es decir, cuando el paciente, ya dijimos, baja 2 puntos de Glasgow en menos de 24 horas y siempre checar con los fenómenos de masa de en una tomografía. ¿Por qué digo esto? Es muy difícil calcular los volúmenes en un intraparenquimatoso. Lo que se puede hacer es juntar todas las lesiones que veamos. Por ejemplo, aquí sumamos esta, aquí. Y si dan más, aquí, por ejemplo, si dan más de 50 milímetros, de 50 centímetros cúbicos de volumen, es indicación quirúrgica. Pero la complejidad de medir los volúmenes de un intraparenquimatoso lo llevan a poder evaluar una evolución clínica. Por ejemplo, es muy puntual, aquí dice, cuando tenemos Glasgow de 6 a 8, con lesiones frontales o temporales mayores de 20 o desplazamiento de 5 milímetros, ahí sí podemos evaluar el procedimiento quirúrgico. ¿Por qué específicamente en estas lesiones? Pues bueno, el Joumans de neurocirugía menciona que es por la relevancia clínica que tienen estos dos lóbulos. Y por supuesto, cuando es lesión es mayor a 50, entonces pues habla de que está bastante ocupado. Si no, lo mismo, tenemos que hacer manejo de la presión intracraneana con monitoreo y llevar el control con tomografías para poder evaluar los fenómenos de masa que estén implicados con estos. Y por último, los hematomas de la fosa posterior tienen indicaciones distintas. Esto también por la relevancia clínica que cobran las lesiones en estas áreas. Y bueno, ¿cómo lo vamos a ver? Pues lo mismo. Primero tenemos que hacer valoración clínica y valoración imagenológica con TAC, siempre con TAC. Así para poder ver si ya existe un fenómeno de masa, si ya están alteradas las funciones y lo más importante, obliteración del cuarto ventrículo. Cuando está comprimido y está generando una hidrocefalia, podemos ver la posibilidad de manejo quirúrgico para drenaje de estas estructuras y que pueda restituirse la presión intracraneana. Pero lo mismo, lo primero es evaluar el deterioro clínico y siempre estar monitorizando los fenómenos de masa con TAC. Aquí no existe un valor específico de una hemorragia. ¿Esto a qué se debe? Principalmente a que la compliance en el espacio de la fosa posterior, que es, digamos, infratentorial, generalmente es mayor, nos permite expandirse más por las estructuras que están ahí, como ya vimos, las cisternas o el cuarto ventrículo, por ejemplo. Entonces tenemos que checar el deterioro clínico y, por supuesto, por TAC. Ahora bien, en unas fracturas de cráneo, ¿cuáles son las indicaciones? Pues que exista un hematoma intracraneal significante, que sea de un volumen importante y una depresión mayor a 1 centímetro. Cuando nos esté alterando el seno frontal o, por ejemplo, cuando es una herida contaminada, cuando tenemos neumocéfalo, etcétera, etcétera. Entonces, aquí son estas medidas también muy específicas para cuándo podemos hacer una intervención quirúrgica. Generalmente, craneoplastía es lo que se usa. Y lo mismo, aquí a diferencia de las anteriores, cuando tenemos una fractura de cráneo, por supuesto, no es meritorio que haya una monitorización de la presión intracraneal por catéter, a menos que exista, por ejemplo, un hematoma intracraneal, que eso nos llevaría ahora a ver el manejo para la fractura y para la lesión del hematoma que no lo esté causando. Pero lo mismo, aquí están las indicaciones: depresión, que esté involucrado el seno frontal, herida
infectada, etcétera, etcétera, etcétera. Y siendo así, nos pasamos a las dudas. Traté de echármela de volada. Con furosemida. No, idealmente, bueno, de preferirse, si me preguntas a mí, pues yo prefiero la solución hipertónica. Pero eso sí depende mucho del cirujano y de la pericia que tenga. ¿Por qué? Porque también las descompensaciones de la hipernatremia, que se pueden causar después por la hipertónica, algunos les tienen más miedo o les tienen más reserva, y en cambio acá dicen, no, de manitol lo puedes encharcar, o sea, de manitol le puedes meter a demanda y no va a pasar nada. Pero volvemos a lo mismo, el coeficiente de reflexión, hay un punto en el que va a sacar el agua, en lugar de meterla. Entonces ahí es donde está la piedra angular de por qué decidir usar hipertónica. Pero sí, yo he visto también que utilizan más la hipertónica. Pero qué buena pregunta. Una vez fuimos a un concurso y llevamos esa premisa. ¿Qué usar? No, hombre, Otra, gracias a ti. otra cosa es que el manitol por indicación solamente lo puedes utilizar las primeras 24 horas. Es por lo mismo que coméntame del coeficiente de refracción. Y la hipertónica más bien la puedes seguir utilizando, pero le tienen miedo, esa es la realidad. Sí. Yo tenía otra duda. Entonces, por ejemplo, los esteroides definitivamente ni siquiera para un manejo de posterior están indicados. No, por lo menos las guías del Trauma Foundation mencionan que no es necesario utilizar esteroides, aunque, por ejemplo, en niños los usan para prevenir las lesiones de hipoacusia posteriores a un trauma. Al momento de bajar la inflamación, entrecomillado, reducen la posibilidad de generar hipoacusias posteriores, pero en el adulto no deberían usarse los esteroides. Una preguntota, ¿podrías repetir la fórmula para calcular el volumen de los hematomas por mí? Ah, por supuesto. Son los 3 volúmenes. Si quieren, ahorita les mando el screenshot al grupo de Lance. ¿Está bien? Sí, gracias. Nombre de que Está más fácil de lo que parece súper fácil. cuando tienes la TAC ahí, porque la misma TAC te da la herramienta de la reglita. Entonces ya en la reglita le mides la X, la y en cuántos cortes de la TAC se ve. Entonces ya multiplicas A por B por C, que es X por Y por Z. Generalmente eso varía dependiendo del tomógrafo, porque hay tomógrafos de 15, de 30 y de 45 cortes. De 90. Hasta, bueno, de 90. Yo no conozco de 90, pero sí. Gracias. Ya les envié la formulita. Básicamente depende solo si es esférica o si es elipsoide, para dividirlo entre 2 o entre 3. Gracias. Nombre de qué. Y se les está escapando una pregunta clásica. Ya hicieron 2 de las clásicas en TCE. Se les está escapando una. Pues ayúdales, Andrix.
el uso de anticomiciales profilácticos en TCE. Claro, claro. Totalmente contraindicado. No está justificado usar terapia anticomicial. Incluso hay guías americanas que dicen que aunque la persona haya tenido un cuadro de crisis convulsiva, no se debe iniciar con terapia con anticomiciales. Aunque es un error muy frecuente, o sea, muchos médicos lo usan y le meten levetiracetam así a dosis tratamiento. Muchas veces, o bueno, se ha visto que el uso de estos medicamentos también influye en el pronóstico del comportamiento y de la evolución neurológica del paciente. O sea, no solamente por la lesión, no solamente por el trauma, ni por la lesión secundaria, sino el propio medicamento te da alteraciones que pueden ser ahí confundidas por los mecanismos de lesión. Entonces, está contraindicado el uso de anticomiciales. Ahí la clave es algo que mencionamos, la presencia o no de crisis convulsivas. Si durante el trauma, en las primeras 24 horas, hubo una crisis, no es necesario. Si después del trauma hubo más de 2 crisis, sí está indicado el tratamiento anticomicial. Sí, claro, y ahí ya de por vida, o sea, ya es manejo como si fueras, bueno, eres epiléptico. Bienvenido al mundo de la epilepsia. André, ¿puedes repetir ese último? ¿Cuál es una dentro de las 24 horas? Es no, el no uso. Sí, o sea, te va a llegar el paciente al servicio de urgencias y te van a referir que después de que se cayó, que chocó, lo que sea, convulsionó. Tú dices, ok, pues lo anoto. Pero si ahí estando adentro del servicio vuelve a convulsionar, es decir, donde hay más de una crisis en las 24 horas, tratamiento. ¿Por qué? Porque la misma presencia de las crisis te va a aumentar todo el factor de riesgo y de mortalidad para el paciente. Tan solo la demanda metabólica cerebral se aumenta y ya con eso eres más propenso a tener lesiones secundarias. Entonces, hay puntos muy importantes que hay que dejar muy en claro al momento de hablar de trauma. Y lo primero es el ABCD se tiene que realizar, ¿no? Es lo primero que tenemos que hacer. En segundo punto, nunca perder el enfoque de las alteraciones extracraneales. Y por supuesto, pues tener la certeza de que no todo traumatismo se va a operar, no todo hematoma se va a operar. Que eso, la verdad, yo tenía esa idea bastante errónea cuando llegué al internado. Yo decía, híjole, es que, no sé, el médico no lo va a operar, qué mal médico. No, pues te explican, oye, es que no cumple los parámetros quirúrgicos y es peor pronóstico meterlo al quirófano cuando no cumple estos rubros, ¿no? Entonces, no sé quién tenga alguna otra duda. Oye, a ver, yo tengo una duda. De tu presentación, cuando pusiste la imagen de la craniectomía, ¿por qué tiene ahí el arco de estereotaxia? Porque esa imagen la puse porque está amarillona. O sea, está llamativa. Fue una cirugía que entré, pero no es precisamente una craneotomía descompresiva. ¿Qué le andaban haciendo ahí? Ahí le hicieron craneotomía, pero fue esa, según yo, por que lo balearon, güey. No, pues sí están cañones y tienen ahí el arco de estereotaxia. Eso habla de un nivel muy alto del hospital, ¿eh? No, sí la neta operan mucho, güey. Mucho neuro acá. Por ejemplo, Y dime. el catéter intraventricular va por
por aquí adentro, ¿no? Por aquí, en el punto de coger, te atraviesan. Pero drena hacia afuera es que creo que vimos un tipo de catéter hoy en neuro, pero decían que era como por detrás de la oreja y drenaba el No, peritoneo. eso es diferentísimo. Eso es para hacer una derivación ventrículo-peritoneal. Eso es para el tratamiento de hidrocefalia, por ejemplo. El catéter del que yo te hablo para monitorización de la presión intracraneana es la imagen que les puse. Va del ventrículo a una máquina, a un manómetro, donde te está marcando las presiones que estás teniendo, ¿sí? O sea, va hacia afuera. Y por eso mismo, el riesgo de infección es solamente del 2 al 22%. O sea, si en un catéter de una derivación debe ser muchísimo menor del 22%. O sea, el riesgo acá de la infección es porque está hacia el exterior. Que otra vez, no es común en todos los hospitales que tengan un raquiomanómetro en su servicio de urgencias o UCI. Bueno, en UCI bueno, no sé, fíjate que ahí sí ya perdí la noción, pero acá he tenido la suerte de, sí, a la gran mayoría se monitorizan. ¿Bien, alguien más? ¿Tiene alguna otra duda? O sea, sin pena, pueden ser dudas menos sofisticadas, cualquier cosa que no Lo les haya quedado correcto. claro. Sí, por la referencia anatómica, o sea, por el nivel en el que estamos, generalmente caen en el cuerno frontal porque es el más grande, o sea, por mera probabilidad. Pero también cabe la posibilidad de que quede más atrás, o sea, a nivel medio más o menos, por donde está el que le llaman el atrio, el receso, pues. Y si queda ahí tampoco hay ningún problema, la presión es la misma en todos los puntos. Que ese Pero es un sí, proceso de R1, ¿eh? Poner un catéter es bastante simple, que lo que pasa más comúnmente en trauma, o no sé si Ahmed haya visto otra cosa, es que a la vez que le están haciendo la craniectomía descompresiva, de una vez ahí dejan el catéter. Y ya así están monitorizando la evolución. ¿Por qué? Porque es difícil que únicamente para decir que el urgenciólogo, que el neurólogo diga, no, es que le quiero medir la PIC, entonces vamos a meterle el catéter sin hacerle nada más. ¿Por qué? Porque por lo que estábamos viendo, en cuanto a hipertensión endocraniana, la clínica manda. O sea, si tu paciente no tiene clínica de hipertensión intracraniana ni tiene datos en la imagen, pues no hace falta ponerle el catéter. sí, acá generalmente los ponen en el primer tiempo quirúrgico, pero también he visto que los pongan previo a la cirugía. O sea, llega sin criterios quirúrgicos, pero el médico dice es probable que lo vaya a operar en 2 días, pues mientras le ponen el catéter. Y así no, por lo mismo, porque el catéter te ayuda a manejar la presión intracraneana, pero también es un método curativo. Entonces, si tiene hidrocefalia ex vacuo, por ejemplo, por alguna lesión, les meten el catéter, lo están monitorizando y ya si después no amerita la cirugía, pues se queda con su control de catéter. Esa es la ventaja. ¿Alguien más? Chicos, pregunten, es un temazo, ¿eh?
Y bien como lo dijo Ahmed al principio de su plática, es el pan de cada día en un servicio de urgencia. Yo tengo otra. En el caso, por ejemplo, de que se haga alguna hernia, o sea, central, no sé, estas influyen, por ejemplo, en si se hace o no un, sí, un cirugía, pues. Un procedimiento, sí, por supuesto, claro. Sí. Ahí la desventaja es que, por ejemplo, una hernia central no te da tiempo de meterlo a cirugía. Una hernia central es mortal bien rápido, bien rápido. Pero sí, por supuesto, depende del tipo de hernia. Si tú ya lo ves en la imagen, puedes decir, lo que me está ocasionando esta hernia es este hematoma, híjole, me meto pero antier a drenarlo. O sea, lo hacen de manera muy rápida. Pero sí, también influye mucho en la decisión. Generalmente, eh, más que por la hernia, pues ven que el hematoma o el fenómeno de masa o lo que esté causando la lesión ocupativa es muy grande, pues porque ya te está moviendo todo al grado de que ya te herniaste. Entonces, pues ahí son indicaciones quirúrgicas propiamente. Pero, pues sí, la hernia es como un agravamiento, digámoslo así, de la lesión. O sea, cuando lo platican, sí, lo voy a operar, trae un hematoma de 40 y aparte, pues trae su hernia, su falxina. Órale, sale. Pero es muy raro, así de que, es que encontré una hernia sin nada más. O sea, como a manera de hallazgo, sumamente raro, yo nunca he visto una. Sí, no, como dice Ahmed, si ves una hernia es porque ya te tardaste en operarlo. Sí. Pero sí, es craniectomía descompresiva. O sea, yo que roté en Joco, ahí luego, ese es un hospital de trauma. Entonces, todos los que llegaban, luego les abrían y les quitaban su pedazo de hueso para evitar complicaciones. Oye, Ahmed, ¿y del posquirúrgico o los cuidados después del alta? Ya, depende también pues, de lo que se le hicieron, o sea, de lo que le hayan hecho, pero generalmente después del alta es nada más seguimiento, consulta externa, aseo normal y ya hay quienes se llevan su catéter a casa, que es lo que a mí se me hace más raro, pero pues sí, generalmente el pronóstico no es el mejor después de un trauma de ese tipo. Entonces nunca he visto una reconsulta, no me ha tocado verlo, la neta. Pero he visto que duran 2, 3 días posteriores y luego ya a su casa después del drenaje y así, sin ningún problema. Lo que fíjate que he visto mucho es que reinciden con delirio hipo o hiperactivo. Y ya, obviamente, yo dije, pues debe ser por el 40% que sufre cambios del comportamiento. Pero una vez un doctor me dijo que me pusiera a leer esa relación más a detalle, porque no estaba estudiado el delirio, te digo, generalmente hipoactivo, que es de peor pronóstico que el hiperactivo, a expensas de una lesión por trauma craneoencefálico. Sí, ahí es con mucho cuidado, porque una cosa es que el paciente continúe somnoliento a que le des el diagnóstico de delirio, Sí, porque sí es muy común que el paciente va a estar somnoliento y los familiares obviamente te van a estar diciendo o hablando de, oye doctor, es que se duerme mucho, es que lo veo todavía medio apagado, ¿se va a recuperar o qué va a pasar? Sí, sí se va a recuperar, pero obviamente todavía son los primeros 8 días o 15 días, el paciente va a estar así porque el cerebro necesita descansar. El cerebro para comenzar a que se vaya bajando todo el proceso inflamatorio, le va a tomar unos 15 días mínimo.
y la manera en la que el cerebro comienza a procesar todo ese proceso inflamatorio es pues deprimiendo otras funciones. Entonces el paciente va a estar muy somnoliento y va a estar durmiendo todo el tiempo. Y va a decir, no, es que yo ya lo quiero despertar, quiero que esté haciendo sus cosas o que esté haciendo la rehabilitación. No, déjenlo dormir todo lo que pueda. Incluso muchos mandan todavía algunos, pues unas benzos o Sí, sí. antipsicóticos para que precisamente esté relajado y le dé tiempo el paciente de estar recuperando. Ahí hay medidas de precisamente no estarlo alertando, no esté haciendo actividades físicas extras, no esté estresando al cerebro, nada de café, nada de alcohol, nada de todas estas situaciones. Es como si hubiera debutado con epilepsia, hagan de cuenta. Ya. Y sí, también generalmente los mandan con las benzos. Y lo que te digo del delirio no es la única vez que lo he visto, porque presentan cuadros primero de delirio hiperactivo, que los familiares ahí es cuando se alarman más, pero después presentan delirio hipoactivo, que es cuando dicen, no, por ejemplo, no, es que anduvo muy inquieto, pero ahorita ya se calmó. Ellos piensan que es parte de lo mismo como la evolución de la enfermedad, de que no, estuvo muy, muy activo, pues se cansó y ahorita ya está más tranquilo. Pero en realidad es de peor pronóstico el delirio hipoactivo. Pero sí, decía el doc, es bien difícil ver la relación tan ínfima porque pues, la mayoría se va con benzos, la gran mayoría. Sí, ya para valorar la recuperación total es a 6 meses. O sea, ya en tus 6 meses puedes ver, se tiene que reabsorber, si no lo operaron, los hematomas menores a 15 milímetros se tienen que reabsorber y ya que pues, se hayan reabsorbido, ya ves todo lo que puede llegar a recuperar el paciente, pero es hasta 6 meses. Y obviamente el primer mes o los primeros 2 meses es en donde tú tienes que fomentar así a friegos la neuroplasticidad con un montón de rehabilitación, dependiendo de las secuelas que tengas, si son motoras, pues con rehabilitación física, si son verbales o ya de una cuestión pues con neuropsicología. Pero sí, porque hay neuronas muertas, o sea, sí o sí se murieron neuronas. Entonces hay que enseñar a las demás neuronas a intentar cumplir esas funciones de las neuronas que ya están muertas. Entonces, acuérdense que sí, digamos que para el tratamiento del paciente, 50% el servicio de neurocirugía o neurología, y el otro 50% ya después de que el paciente egresó, ya es cuestión del paciente y de los familiares, que hagan caso a todas estas indicaciones. Claro. Fíjate que me tocó ver un caso de una chavita, de hecho, estudiante de medicina de la Autónoma, que salió de noche a echarse unos tragos y la atropelló un coche afuera del establecimiento. Llegó pésimo, o sea, llegó muy, muy, muy grave y no le encontraban nada. Decían, ah, caray, pues hizo daño axonal difuso, fue el primero que vi, sí. Entonces, pues ya fue. Y ella, o sea, para todos, el daño axonal difuso no lo puedes ver en un ATAC, ¿no? O sea, y la resonancia, incluso en una resonancia es difícil verlo. Entonces, y eso ya es muy mal pronóstico, ni la plasticidad te salva. Entonces, para todos no hay que dejarnos guiar solamente por las tags, aunque todas las guías marcan a la tag como si fuera María Magdalena, o sea, como si fuera la joya de la corona. Que por eso ya urge esa clase que programaste, Andrix. Claro, pues ya en 2 semanitas. Bueno, no en 3, porque primero voy a dar electrofisiológicos y ya después imagenológicos. Bien. Pero sí, si quieren saber por qué el ATAC, porque sí siempre, más los que han rotado en el SEM ven que ahí es pura rezo, pero es porque precisamente en el SEM yo creo que ha de ser un 5% los pacientes que llegan de urgencias por trauma, pero si llegase a ser el caso, TAC, también lo pedimos. ¿Por qué? Porque es lo más rápido. Ajá. 20 minutos y ya estás afuera viéndolo. Ajá, exacto.
O sea, ya en 20 minutos ya entró y se le hizo el estudio y tú ya lo tienes en la mano y el paciente en su cama. Sí, Y una rezo mínimo son 1 hora, aquí en sí, México. Ya en Estados Unidos ya están los protocolos de resonancias fast, pero igual son 25 minutos en el resonado. Entonces, más que nada es por la velocidad y el tiempo de actuar. Todo en trauma, independientemente de dónde estemos hablando, sea tórax, abdomen o cabeza, es TAC, y es porque tienes que actuar rapidísimo. sí. Todo. Y ya, bueno, ya lo vieron en las clases de EBC, de Time is Brain. Eso se tiene que cumplir en todas las circunstancias. Y otra cosa muy puntual que sí amerita hacer énfasis es quítense de la cabeza la idea que el Glasgow es solo para trauma, ¿eh? Porque a veces nos sentimos muy especialistas diciendo, no, es que el Glasgow es solo de trauma. No, cualquier lesión intracraneana se puede valorar con Glasgow. Y eso lo van a ver en toda su carrera, en todos los servicios donde roten. Ya, o sea, volvemos a lo mismo, no solamente en neuro, cuando llega un paciente que se fracturó el peroneo, la tibia, le van a tomar el Glasgow en urgencias. O sea, eso es un cribaje. Y ahí van a ver la relevancia del Glasgow. Otra, tienen que saber calcularlo, no solamente saberse el parámetro, sino qué acciones van a tomar. El parámetro de motor dice, localiza el dolor. ¿Cómo van a estimular el dolor? O sea, no es, ¿qué le van a hacer, pues, para estimular el dolor? Existen puntos específicos para poder evaluarlo, aunque ya después se genera mucha pericia, generalmente en el esternón, ¿no? Es cuando hacen la presión, pero ya después los médicos en su premura hasta pellizcan y ven si tiene fenómeno de retirada. Me decía un maestro mío, chequenle reflejos, y hay un reflejo que se llama palmo-mentoniano. Dice, si tiene reflejo palmo-mentoniano, está arriba de 4. Así de fácil. Y yo decía, no, este pinche mamón. Y ya después empiezas a ver todas esas como manías que tienen los médicos y te explicas el por qué. ¿Por qué la localización del dolor? ¿Cuáles son las vías que ascienden el dolor? ¿Y cuáles son las vías que regresan los reflejos? Entonces, todo es clínica, pero repito, no es solamente saberse la tabla, sino saber calcular cada uno de los puntos. Eso es muy importante. Oye, Met, a lo mejor sí sería importante aquí meter ahorita que hablaste lo del Glasgow, contraindicaciones del Glasgow, ¿dónde no nos sirve? ¿Dónde no nos sirve? Pues cuando, más bien en menores o en las personas, por ejemplo, en niños que no te van a entender, pues no puedes sacar el Glasgow. En personas que ya o sea, ya de base tienen alguna patología que no permite evaluar esa característica, tampoco puedes utilizar el Glasgow. O en personas que vienen en estado comatoso profundo, tampoco. Ahí vamos a utilizar la escala de RAS. Pero sí, o sea, el Glasgow, de verdad que yo le encontrado mucho cariño, pero ya me ha tocado, o sea, que la persona no oye, híjole, cabrón, ¿y cómo lo evalúas? Si la respuesta verbal es el máximo, o sea, está difícil, pero la indicación para no realizarlo es en el estado de coma. Exacto. Y lo más común, por ejemplo, en una UCI, pues si está inducido, no le Sí, claro. puedes tomar un Glasgow. O sea, ahí sí se van a burlar de ti en ese momento, Sí, ¿no? claro. Entonces, Claro. si viene bajo efectos de benzos o de O tan o solo de barbitúricos chupe, o del alcohol, ajá, primero se lo tienes que bajar y sí. ya después para geriátricos y para pediátricos hay Glasgow modificados, pero sí, eso también es importante y ahí se usan otras escalas, como bien menciona Ahmed, el RAS y el Ramsay, que se utilizan más precisamente en postquirúrgicos, donde evalúan después de la sedación, no les puedes aventar el Glasgow luego, después de Sí. la sedación. El RAS es el pan de cada día en la UCI. Ahí lo van a ver. Todas las notas vienen con RAS de tanto. Y está al inverso el Glasgow. El RAS
el número más grande es el peor pronóstico. Vientos. No, ya extrañaba, ya estaba desencanchadón, ¿eh? Está bien, sí, sí. Ya sabes que esto es, si no lo practicas, Sí, se te va. se te vuela, sí. O sea, he estado tratando de leer como más cosas finas respecto a la neuro. Y ahorita que dije, cabrón, pues quiero hablar de trauma, dije, puta, ¿por dónde empiezo? Pinche tema gigante, güey, gigante. Sí, ¿no? Y es que por donde le veas, simplemente en puro tratamiento te puedes aventar 2, 3 horas Ah, sí, claro, cada situación sí. distinta. Yo por Y eso luego, traté de meterle como el más general de un servicio de urgencias, que es lo que vamos a ver nosotros. ujú, Pero no, o sea, está impresionante las escalas que hay para inicio de sedantes y barbitúricos, que dice cada cuánto tienes que hacer rotación de opioides, cada cuánto tienes que hacer valoraciones químicas de sangre, o sea, químicas sanguíneas, los laboratorios que tienes que pedir. Si ya lo operaste, ¿qué porcentaje hay de reincidencia quirúrgica? O sea, es un cohete, sí, no, cañón. está cañón. Sí, pues eso generalmente lo ven los intensivistas, los neurólogos intensivistas, que una terapia intensiva neurológica, que yo sepa en México nada más hay 3, y una es en el IN. O sea, si digamos una UCI específica para neuro, no son comunes, pero es precisamente porque es todo un rollo estar manejando todas las cuestiones metabólicas y son debates de horas. O sea, de ahí no nos metimos a ver las cuestiones de los electrolitos, la glucosa, la respuesta metabólica al trauma y todo lo que... Y por ejemplo, algo que cambia todo el panorama, que generalmente se ve en otra clase aparte, es cuando por el mismo trauma está afectado la columna cervical. Sí, pues las cadenas simpáticas. Y otra todavía más frecuente, que por el mismo trauma, lo de cerebro perdedor de sal, alteraciones hipoficiarias y todo eso está cabrón. Y es todo dentro del mismo tema, o sea, por eso sondearlo es difícil. O sea, y no perderte en la búsqueda de la información también es complejo. Sí, pero obvio, eso ya son cuestiones mucho más finas, como dice, más finas, más específicas. Ustedes se tienen que quedar con lo que tienen que hacer, con lo que se van a enfrentar en el internado. Exacto, que es lo que acabamos de ver, tal cual. O sea, si llega un paciente con trauma y lo que hacen es primero valorarlo, sacarle el Glasgow, mandarlo al ATAC y todo, ya están cumpliendo bien. O sea, donde hagan bien el ABCDE, correctísimo, de acuerdo. ya, o sea, están del otro lado. Porque no se van a poner así de que no, pásale el manitol y no, que mejor la hipertonía. Eso todavía no te toca a ti, ¿no? Es eso, hacer el buen diagnóstico de entrada, es lo más Sí, importante. claro. El presentar bien un paciente para que no les echen para atrás los rayos y ya están. O sea, afortunadamente creo que ni tú ni yo nos enfrentamos a eso de que no te acepten un paciente. No. Sí, pero me estaban contando mis demás compañeros que es pan de cada día, güey. O sea, que les dicen, oye, porfa, tómame esta tele de tórax. No, es que el paciente tuvo un choque automovilístico. No, ¿y qué trae? Esto y esto. No, no es necesaria, no pasa. Y yo decía, no mames. O sea, güey, que rechazan las solicitudes. Bueno, es que yo creo que algo que influye mucho en tu caso y en mi caso de que casi no lo rechazan, es porque si el paciente lo paga, pues se le hace, así, Sí, punto, obvio. ¿no? Pero eso pasa más como en los públicos que sí me he enfrentado, que Sí, tienes claro. o sea, primero te tienes que pelear con el urgenciólogo, después con el especialista, y ellos jamás se van a ir a parar al servicio de rayos. Entonces te van a mandar a ti y ahí vas tú y tienes que convencer a los de rayos a que sí les hagan el estudio, porque donde regreses con tu cara larga de no me lo aceptaron, puta, ya guardado 3 días, el regaño, eres un idiota, bla, 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 bla. Sí, está cabrón. Sí, pero entonces es muy frecuente, más de lo que creen. El último caso que subí a Instagram, que me contestaste, güey, se cayó, se resbaló. O sea, estaba trabajando, se resbaló,
fractura de fosa posterior y hemorragia subaracnoidea izquierda, de resbalarse. Yo decía, no, man, pésimo pronóstico. Sí. Yo no me voy tan lejos. Yo ahorita estoy pasando por esa situación con un familiar cercano. Igual. Se cayó un banquetazo. No, sí. Y te enfrentas a cosas que uno las platica aquí en las clases y todo, pero ya vivirlo así es como, no puede ser. Claro. Sí, Sí, no, no, es otro un rollo. cohete. Y aparte, te vuelves loco, cabrón. Sí, no, es que, por ejemplo, a mí me hablaron y me dijeron, no, pues es que se cayó, se pegó, pero pues está dormido. Me dice, creo que está borracho todavía. Yo, no, espérate, o sea, ¿por qué dices eso? Me dice, no, pues es que como que no anda muy cuerdo, casi no quiere hablar, que no sé qué. Dije, no, eso no es estar borracho, llévatelo a urgencias, pero ya. ¿Cómo crees? Sí, a ver, pásamelo. Y ya, no podía hablar, pero ya, eso es focalización. Y ya, le baja el Glasgow, 4 puntos, pum, directo. Puta madre. O sea, le baja 4 puntos al Glasgow, no que tenía 4, pero sí, No, igual es sí, muchísimo. rápido, y pasa. Ujú. Entonces, sí, tienen que estar al tiro con todo. Entonces, Karen Guerrero tiene levantada la mano. ¿Quieres Sí, preguntar algo? una duda. Adelante. Por ejemplo, ya después de que se hace una craniotomía, al paciente pues se intuba. ¿Cuáles son los criterios para desintubarlo? Eso sí depende. Ahí te va. Los criterios para desintubarlo están basados en la evolución clínica de la UCI. ¿Cuáles son los parámetros que vas a tomar? Ahí tienes que tomar en cuenta mucho los laboratorios y el punto de decisión es crucial para ti porque para intubarlo lo tienes bajo sedación. Entonces tú primero haces una prueba. Existe la sedación consciente y la sedación inconsciente. A un paciente que planeas extubar, tienes que dejarlo primero con sedación consciente. Una vez que pasa el periodo adecuado, empiezas a estimular reflejos, o sea, en especial el reflejo vagal, solamente con mover el tubo. Si ves que ya hay respuesta, ya tiene la capacidad ventilatoria autónoma. Entonces, decides extubar y ves que no haya fracaso. ¿Cómo se mide el fracaso? Con parámetros clínicos y laboratoriales. Le tienes que tomar, bueno, si de plano ves que el paciente está bien, nada más lo dejas con su Venturi, una mascarilla reservorio. Generalmente se les deja a 8 o 9 litros por minuto y ves que satura bien, que tiene buenos movimientos, que no tiene disociación tóraco-abdominal. Entonces dices, ok, ya pasó. Al día siguiente le tomas labs de control, que se les pide siempre, una BH, una química sanguínea de 3 elementos, nada más para ver glucosa, urea, creatinina. Se les pide una gasometría, dependiendo si el paciente tiene catéter o no, decide si venosa o arterial. Generalmente se les toma una venosa y ahí ves cómo están todos sus parámetros. Si está normal, continúas. Si, por ejemplo, el paciente tiene una presión de oxígeno muy baja, eso quiere decir que está ventilando. O sea, tú lo estás viendo, sí está ventilando, pero no está teniendo buena difusión. Eso puede ser por daño pulmonar, tan solo por la propia intubación. Entonces, no, tiene muy bajito, órale, vuelves a intubar. Eso ya son muchos parámetros que tienes que tomar en cuenta. Pero tú bueno, en este caso primero, como interno, ni lo vas a saber, lo tienes que estudiar para que te pregunten y lo sepas. Pero ya como médico, la decisión de la extubación no va a ser propiamente una decisión tuya como tratante, sino del que esté a cargo de la terapia, ¿no? De cuidados. Y ya tú decides, oye, hay que tratar de extubarlo. Sí, y él te va a decir si es viable, no es viable. Y te digo, la viabilidad depende de los criterios que te acabo de decir, de la sedación consciente o inconsciente. Y ahí hay un punto, no todos los pacientes que se les hace la craniectomía salen intubados. Sí, no. Si entra intubado al quirófano, sale intubado al quirófano, o sea, eso es de ley. Pero si no, o sea, si estaba ventilando bien, si no había necesidad de intubarlo y entra quirófano, ahí es una cuestión del anestesiólogo valorar después si tiene buena respuesta, si tiene buenos reflejos y todo. Si está saturando adecuadamente, no se intuba. Si no está pasando esto,
se sigue intubado directo a la UCI. Eso es mucho criterio del anestesiólogo. Sí, y bien, bien dice André, es muy raro que lo intubes post la craneotomía, ¿eh? O sea, es raro. O sea, pero sí, si el paciente ya llegó con depresión respiratoria por el mismo trauma, pues lo tienes que intubar sí o sí. Y ahí sí, el pronóstico es pésimo, porque acuérdate dónde se controla la respiración. Entonces quiere decir que el deterioro rostrocaudal ya está por debajo del bulbo. Entonces, es difícil. Ahí, por ejemplo, ahorita se están cambiando un poco los criterios de extubación, porque ahorita la moda pues, es neumo. ¿Por qué? Pues por COVID, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita los intensivistas y los urgenciólogos están basando mucho en los patrones respiratorios del ventilador. Ajá. O sea, el mismo ventilador te va a ir avisando si lo puedes extubar o no. Es decir, en el mismo ventilador te marca según la presión de Platao, qué tanta resistencia está habiendo hacia el ventilador en la respiración voluntaria, porque el paciente puede estar despierto, ya despierto con buenos reflejos, pero a lo mejor sus pulmones ya no están respondiendo bien, o no tiene la suficiente presión para perfundir adecuadamente los alvéolos por la ventilación mecánica autónoma, por decirlo así, y eso lo ves en el ventilador. Que ya meterte a cuestiones de ventilación mecánica, Ufa, no, pues, sí, no. está padre, pero sí es un Ahorita, desgastazo. ahorita vengo un tanto fino en eso, porque mi servicio pasado fue en la UCI. Ujú. Entonces, era el Es en donde más viernes, aprendes en el internado. 100%, 100%. Ujú. Ujú. Y lo que acabas de mencionar de los patrones del ventilador, eso hablando de un ventilador moderno, Ajá. que tiene la modalidad de ajustar al paciente, que eso es lo ideal, porque si no, lo tienes que ajustar o a volumen o a frecuencia, Flujo, ¿no? a A flujo. flujo. Ujú. Entonces, en esas dos está bien perro atinarle. O sea, Sí, y, la de presión es por Platao y la de flujo es por PIC. Y no, sí, moverle ahí, yo nunca me metí. y es por eso que, bueno, esto va para todos. Pregunta de examen. ¿Cuál es la principal causa de fiebre en el posoperatorio inmediato? O sea, ¿alguien sabe la respuesta? ¿Por qué se imaginan? Un paciente, yo lo acabo de operar y en las primeras 24 horas hizo fiebre. ¿Qué te van a La, contestar? la, gran, Infección. la gran mayoría dice infección o respuesta metabólica al Metabólica trauma. al trauma. Ajá. La respuesta correcta para todos es atelectasia. En el posoperatorio inmediato, la primera causa de fiebre es atelectasia. Y esto por los patrones, por la mala praxis de ventilación que tiene el paciente durante el operatorio. Entonces, volvemos a lo mismo. O sea, ajustar los parámetros ventilatorios se vuelve bastante complejo, bastante complejo. Sí. Que traen una fiestota aquí abajo. Sí, eso es lo que estoy escuchando. Les acabo de gritar que le bajen. Ya. Pues bueno, ¿alguien más? ¿Alguna duda? Colocaron que manejo de líquidos. ¿Cuál es el manejo de líquidos? Así, con trauma, esa es la pregunta. O sea, ¿cómo iniciarlos? ¿Qué ponerle? Siempre, lo primero que tienes que usar es cristaloides. Eso en cualquier unidad de emergencia, pues. Porque, bueno, por lo menos en TCE no está indicado iniciar con salina, es de las pocas, las que se prefieren por ejemplo, una lactato Ringer, una Hartmann, porque la salina te va a hacer descompensación iónica a nivel cerebral. Entonces, por lo menos en las guías sí menciona debutar con cristaloides, ya después evolucionar a demanda del paciente. Y Harman, de entrada. Sí. Centro de paciente con trauma por la cuestión de que puede existir sangrados. Harman.
y la tienes que calcular alta. Generalmente se calcula a 1 mililitro kilogramo. Dosis chorro, punto. Sí, la tienes que pasar a bomba.